¿Cómo están? ¿Listos para recibir la palabra? Este es la penúltima enseñanza de solamente un capítulo de Hebreos, Hebreos 11. Y vamos a ver, le pusimos la valentía de la fe. Vamos a ver dos personas, solamente dos versículos de este capítulo. Y son dos personas totalmente diferentes. Es un líder del Antiguo Testamento y es una ramera. Pero ¿por qué están escritos en el libro de la fe estas dos personas? ¿Por qué llegó una mujer prostituta a estar en el libro de la fe junto con un gran héroe de la Biblia, un gran hombre, líder, un general importante que Dios utilizó mucho con el pueblo de Israel? ¿Por qué están juntos? Vamos a verlos ahorita. Cierra tus ojos, abre tu Biblia en Hebreos 11, 30-31 y vamos a decirle al Señor: Señor, ya estoy aquí, enséñame. Señor, exhórtame. Señor, disciplíname. Señor, anímame. Lo que tú tengas, Señor, para mí, eso haz. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tus misericordias son buenas cada mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos, bendícenos, danos de tu palabra lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dos versículos, Hebreos 11, 30 y 31. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Solamente 2 versículos, hermano, de este capítulo, y esa es nuestra penúltima enseñanza, les decía. Pero dos personas totalmente diferentes. Y antes, ¿recuerdas en el Pentecostés cómo había diversidad de personas, diversidad de lenguas, y todas entendieron el mensaje? Y hoy en día también tenemos una gran diversidad en la iglesia de diferentes costumbres, culturas y demás, pero Dios nos pone bajo su salvación y somos uno. ¿Esto qué quiere decir? Que para Dios no hay excepción de personas. Eran tan diversos que hoy en día entendemos, pero en aquel entonces a lo mejor no lo podrían entender tan bien como ahora lo plasmamos lo vemos plasmado en Hebreos. Josué era un general. Rahab era una ramera. Josué era del pueblo de Dios. Rahab no era pueblo de Dios. Josué era un conquistador y Rahab estaba dentro de los conquistados. Eran tan diferentes, pero ambos fueron recompensados por su fe. ¿Por qué? Porque creyeron en Dios. Y no podemos entender estos versículos a menos que repasemos y veamos para qué, por qué se honran a estos dos personajes en estos versículos. Y para entenderlo vamos a ver primero Josué 6:2. Y vamos a ver primero la parte de Josué, cómo fue que él creyó por fe y cómo fue que esto sucedió. Josué 6:2. Hay una promesa que Dios le da. Dice más, Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y quiero hacer memoria de lo que hemos visto en el pasado. Así como Dios habló a Abel acerca de su sacrificio, así como Dios habló a Noé acerca del arca, así como Dios habló a Abraham, a Isaac acerca de su hijo, como Isaac, Jacob y José, si recuerdan cómo habló acerca de sus hijos cada uno,
acerca de cómo Moisés fue hablado por Dios también con promesa acerca de cómo sacaría al pueblo de Israel, así le dijo también a Josué, mira, vamos a derribar, yo voy a ayudarte a derribar las murallas, fue una promesa que le dio, y te voy a entregar ¿a quién? A todos los, entregar en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra, así mismo le habló a cada uno de ellos. Fue una promesa. Esa fue una promesa de fe que le fue dada a Josué. Entonces, como era una promesa, pues la victoria ya estaba dada, hermano. Sí lo vamos entendiendo. Cuando Dios te habla algo, ya está hecho. Ya tú no tienes que esforzarte, Josué no tenía que decidir qué iba a hacer, porque la victoria ya estaba dada. ¿Y cuántos saben que Dios nos ha dado a nosotros, a cada uno de nosotros, una promesa como persona? ¿Cuántos lo saben? Y te voy a recordar un versículo. Dice, no se lo di a Dani para que lo veas, pero tú anótalo. Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas, ¿qué? Somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? O bueno, si lo puedes poner para verlo todos. 8:37 de Romanos. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú y yo ya tenemos una promesa interesantísima, hermano. A Josué le dio una promesa en ese entonces y se la cumplió. Y de a ti y a mí nos dice, por medio de la fe o por la fe, tú eres ya más que vencedor. Si vivimos por fe, hermano, ganaremos. Ya está escrito. La cosa es que parece tan fácil, pero a la vez es tan difícil. Depende de cómo nosotros lo hagamos en nuestras vidas. ¿Vivir por fe es fácil o es difícil? Depende cómo tú lo hagas en tu vida. Hay una frase que dice que si crees que puedes o no puedes, tienes razón. ¿Por qué? Porque en ti está el poder, según la gente fuera, ¿no? En ti está el poder o el no poder. Cuando te dicen, ándale, sí puedes andar en bicicleta, no puedo. Pues tienes razón. Pero si te dicen, no hombre, tú nunca vas a andar en bicicleta. Dicen, no, sí puedo. Y por más caídas que tengas, pero puedes. Entonces, lo mismo, hermano. Es tan fácil o tan difícil como tú lo veas en tu vida. ¿Ok? Toda la fe, ya vamos en el penúltimo. Si no aprovechaste todos los anteriores, ni modo. Toda la fe se basa en un concepto simple. Dios lo dijo, uno lo cree y uno actúa en consecuencia. Simple. O si eres de la otra parte de la moneda, es difícil. Dios lo dice, tú no lo crees y por lo tanto no actúas en consecuencia. Pero es tan fácil o tan difícil como nosotros lo veamos en nuestra vida. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿cómo estás viviendo tu fe en Dios, hermano? ¿Fácil? ¿Medianamente difícil? ¿O muy difícil se te hace vivir la fe? Lo interesante, hermano, es ejercer la fe. En la Biblia encontramos hombres y mujeres que vivieron por fe. En la Biblia encontramos tanta palabra de Dios para muchas cosas, tantas promesas de Dios, que de verdad sería difícil vivirla. Estaba viendo una persona que hizo un recuento, se llevó varios años para hacer un recuento de las promesas que hay en la palabra de Dios, y te las voy a decir. En la Biblia encuentras 7,487 promesas de Dios al hombre. Encuentras 2 promesas de Dios Padre a Dios Hijo. Encuentras 998 promesas de un hombre a otro hombre. Encuentras 290 promesas del hombre a Dios, 21 promesas de los ángeles, 1 promesa de un hombre a un ángel, 2 promesas hechas por un espíritu malo al Señor, y hay 9 hechas por Satanás. En total, hay 8,810 promesas en la Biblia, de todas estas personas. Pero fíjate, de 8,810,
7,487 están hechas promesas de Dios al hombre. Es muchísimo. Muchísimo. Si quisiéramos estudiar cada una de estas promesas, tardaríamos mucho. Pero ¿cuál es lo interesante aquí? Que tú entres a la Biblia, que tú veas lo que Dios habla y lo que te dice, que tú lo creas y que actúes en consecuencia. Y lo más importante no son la cantidad de promesas, o el punto no es cuántas promesas existen. El punto es que uno confíe en las promesas, que las siga, que las crea, que las hagas tuyas. Y que sepas que si Dios te dijo algo, ya está dicho. Ya está dicho. A veces es mejor no conocerlas porque no las crees, no las pones a andar y dudas y vienen a tu mente ansiedad y vienen muchas cosas. Pero bueno, vamos a regresar a Josué. Había un plan, una promesa de fe que ya le hizo Dios a Josué. Le dice, te voy a entregar a Jericó. Y como dice Pablo dice, pero hay un pero. ¿Pero cómo? ¿No? ¿Cómo, Señor? Pero si ya le había dicho, te voy a entregar, mira ya, olvídate, porque Dios tiene la forma de hacerlo. Pero vamos a ver entonces el plan de fe. Josué 6, versículo 3 al 5. Fíjate. Le dice, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Ahí tenían un plan de guerra. Estaba diciéndole Dios a Josué cómo se le iba a hacer. Y la verdad es que a mí me hubiera gustado estar ahí para ver la cara de Josué. Era un hombre de fe, pero así, de esa forma. Y Josué jamás le dio todo el plan al pueblo. Le dio instrucción diaria hasta el 7º día. Pero a Dios, hermano, le encanta poner las cosas a nuestro raciocinio difíciles. A Dios le encanta ponernos en nuestra mente cosas que no tienen sentido. A Dios le encanta poner en sus planes, en nuestras vidas, en sus planes, en cosas que no son razonables. Y yo me imagino que si a un estratega de guerra le hubieran dicho esto, él dice, soy estudiado en escuela de guerra, soy estudiado en análisis militares, y me dices que haga esto. No suena racional, no suena sensato, pero Dios así es, hermano. Y cuando Dios nos dice algo, tú nada más lo que tienes que hacer es creerlo. Y lo que te pide Dios es simplemente hazlo. Hazlo. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque es su palabra. ¿No? En esta instrucción simple de lo que acabamos de leer, encontramos todavía otros principios de fe. Y vamos a ver el primer principio, Josué 6:10. Y el primer principio es el principio de silencio. Le dice en el versículo 6:10. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Entonces, el primer principio es un principio de silencio. Una vez por 6 días iban a rodear el muro de Jericó. Una vez por 6 días iban solamente a caminar. No tenían que hablar ni una palabra, solamente silencio. Y un punto aquí interesante es que el silencio ensordece, hermano.
Hace ratito venía en el coche y yo venía callado y me dice Luzma, di algo, me das miedo o algo así, me dice. Y lo que pasa es que el silencio ensordece. El silencio genera una especie de miedo. Imagínate alrededor de Jericó 2 millones, 3 millones de israelitas caminando en silencio y todos los demás como que viendo los que estaban en el muro y nada más pasando la voz y están dando vueltas, pero no dicen nada, nada más están caminando. Algo están tramando y ese silencio se vuelve temor. Pero ese silencio, hermano, te dice el Señor, necesito que estés tú también cierto tiempo en silencio y medites conmigo. Y yo me imagino el pueblo de Israel alrededor pensando, no podían hablar, no podían discutir eso entre ellos, pero pensando y meditando, ¿y aquí qué sigue? ¿Qué estará pasando? ¿Estarán pensando en la familia? No sé, pero estaban meditando en silencio alrededor. Algo estaban pensando, pero no podían hablar. Y muchas de las veces nosotros tenemos que guardar también silencio en nuestras vidas para estar con Dios, porque ese es un principio también. Y estaba buscando algunos versículos de silencio, me encontré 2. Salmo 46:10. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios nos dice, esténse tranquilos, en silencio, y espera y verás que yo soy Dios. ¿Te dice algo esto? A veces nosotros vivimos en el día a día, en el corre, y la verdad es que no tenemos un tiempo para estar tranquilos, estar quietos, guardar silencio para meditar con Dios y que Él nos diga lo que sigue en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Segunda de Crónicas 20:17 dice, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Necesitamos estar un tiempo en tranquilidad también, hermano. Es un principio. El silencio es más difícil, el más difícil de los mandamientos, hermano, porque nos cuesta. Pero es muy importante para poder escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo la escuchamos? Pues en ese silencio medita con Él. Y en ese silencio disfruta nada más de ese tiempo apacible con Él. Ok. Ese silencio era el principio de la victoria que iban a tener contra Jericó. Israel tenía muchos pensamientos para mantenerlos durante ese momento, meditarlos y poner todo en orden, qué sé yo, hermano. Y nosotros yo creo que necesitamos también ese principio para poder lograr victorias en nuestra vida. Necesitamos un tiempo de tranquilidad, un tiempo de silencio, un tiempo de estar quietos. Pasaba un día, no pasaba nada. Josué les dijo, vamos a marchar en silencio otra vez. Segundo día, no pasaba nada. Tercer día, no pasaba nada. Cuarto día, no pasó nada. Y no pasaba nada ni adentro de los muros de Jericó, ni afuera de los muros de Jericó, pero eran obedientes. Y pasaban ese tiempo en silencio. Después regresaban otra vez a su campamento y podían hablar y discutir y qué estará pasando. Pero en ese momento era estricto silencio. Segundo principio, era el principio de sumisión. Josué 5, del 13 al 15. Y esta es una información básica, sobre todo porque estos versículos anteceden a lo que estamos viendo ahorita en el capítulo 6. Josué 5, del 13 al 15 dice, estando Josué cerca de Jericó, apenas iban acercándose, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo?
Y el príncipe del ejército de Jehová le respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Información básica, ¿por qué, hermano? Porque Josué se somete a lo que Dios o Jesús o en ese entonces Dios le iba a decir. Se somete a eso. Antes de lo que leíamos, se somete. Después pudo decir lo que tenía que hacer el pueblo, pero una sumisión. Josué 6:8. Él da la instrucción y dice: así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando los 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Él dio la instrucción, se somete y luego él le da la instrucción a los que siguen. Ese es un proceso de autoridad, un proceso de sometimiento. Y nunca les dio por completo el plan, se los dio poco a poco, día con día. Se sometieron ellos todos a Dios de acuerdo a lo que les decía, y lo llevaron a cabo el plan hasta el último momento. Pero nosotros, hoy en día, tan acelerados somos que invertimos las cosas, hermano. En lugar de someternos a Dios, le decimos: no, Señor, dame todo el plan. ¿Qué es lo que quieres de mí? Señor, quiero someterme a tu voluntad, pero dime qué es lo que voy a hacer. Dime a dónde me vas a llevar y entonces me someto a ti. Muchas de las veces nosotros nos convertimos al revés las cosas, invertimos los papeles. En lugar de someternos y que Dios nos dé las instrucciones, paso a paso, día con día, de repente queremos ver el resultado final. ¿A dónde me quieres llevar, Señor? Quiero que me digas toda la instrucción y entonces sí le entramos. ¿Sí o no? Y es al contrario, hermano. Dice la Biblia: someteos pues a Dios, ¿no? Siempre te dice: sométete. Y así venga el diablo, dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero sométete. Someteos. Y cuando tú dices: está bien, Dios, me someto a ti, ¿qué quieres que haga? Dios viene y te dice: pues ahora sí vamos a entrarle, fírmame este papel en blanco hasta abajo. Pero no hay nada escrito, Señor. Por eso, fírmamelo hasta abajo. Y hoy en día no hacemos eso, ¿verdad? Hoy en día queremos leer todo el documento y si nos conviene, echamos la firma. Y si no nos conviene, ¿le puedes cambiar esto, por favor? Esta cláusula no me gusta. Ah, ¿ya te gusta? ¿Ahora sí la puedes firmar? Sí, ahora sí la firmo. En Dios es al revés, hermano. En Dios te dice: le entras, fírmale. Y después te digo cómo el paso 1 y te lo voy escribiendo poco a poco. Entonces, de verdad, el segundo principio es el principio de sumisión, que difícilmente a veces nosotros confiamos. Pero una vez que nosotros le firmamos la carta en blanco, hermano, es apegarnos a su voluntad. Y su voluntad, dice la Biblia, que no es mala. ¿Qué dice la Biblia acerca de la voluntad de Dios? Que es agradable y es perfecta, hermano. La voluntad de Dios nunca te va a hacer sentir mal. Por muchas pruebas que vengan, viene algo bueno. Por mucha enfermedad que tengas, viene algo delicioso después. Aunque no te cures, hermano. Y si viene algo mejor, viene algo bueno para ti. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Mejor de lo que tú te imaginas, mejor de lo que tú pudieras plantear, mejor de las cláusulas que tú le puedas poner a ese paquete de lo que quieras ponerle ahí en esa carta. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Esa es la fe. Decirle al Señor: le entro, Señor. Tú dime a dónde. No quiero saber lo de mañana, pero lo de hoy, tú dime para dónde, Señor. Dirígeme, impúlsame, háblame, hoy. Fox no era cristiano, pero dijo: hoy. ¿No? La voluntad de Dios es creativa, hermano. ¿Quién iba a pensar que los muros iban a quedar rodeándolos así? Nadie, pero Dios es Dios. Y así lo dispuso. La voluntad de Dios es aventura, es gozo. La voluntad de Dios te da los deseos de tu corazón.
La voluntad de Dios es buena. Jericó era una ciudad importantísima y para seguir adelante tenían que conquistarla. El pueblo de Israel no era un pueblo guerrero, venía de ser ¿qué? Esclavo de Egipto. No tenía ni idea de cómo pelear. Tenían palos a lo mejor, tenían algunas lanzas, algo tenían, pero no eran guerreros. No tenían armas forjadas para los 2 millones. Dios tenía que hacer algo por ellos y Dios lo hizo. Tercer principio, el principio de la estrategia. ¿Cómo se alinean alrededor de la ciudad? Eran 2 millones, 2 o 3 millones, y no podían marchar sin un orden. Primero dice la Biblia que iban los soldados, los sacerdotes, el arca y después ya venía todo el pueblo. Debía haber un orden. ¿Cuántos soldados tenía? No lo sé, pero deberían ir enfrente para que se viera la multitud y a lo mejor lo primero que ven es lo que impresiona. Y ese fue el orden que le dieron. Había una estrategia. La formación inspiraba terror en la gente de Jericó y ahorita lo vamos a ver también, pero la guerra más que todo era psicológica, pero Dios preparando todo. Ese era el tercer punto, era un principio estratégico. Y el cuarto principio era un principio de espiritualidad. Y en este vamos a ver un poquito más a fondo. ¿Por qué de espiritualidad? Dice la Biblia que en medio del desfile, en medio de todo, se encontraba un enorme cofre. Ya lo vimos, ¿no? Primero iban ¿qué? Los soldados, luego los sacerdotes con algunas trompetas de cuernos de carnero, y después dice la Biblia que iba el arca del testimonio. En ese entonces, el arca era algo especial. Es más, si lees en la Biblia cuando se perdió el arca y cuando lo iban a recuperar, lo que pasaba era algo especial. Había un enorme cofre al centro. No iba ni adelante, no iba atrás, iba al centro. Y así debe ser, hermano. Lo que significa esto es que Dios está en medio de todos los planes. En medio de todo lo que tú quieres hacer, ahí debe estar Dios. En medio. No a un lado, no hay atrás, en el centro. Y a lo mejor es una de las causas por la que tenemos aquí el púlpito. No para tener a los predicadores el centro, sino la palabra de Dios, que es lo más importante en esta iglesia, es al centro. Sí, porque los hombres no somos nada, ¿verdad? Pero realmente la palabra de Dios es lo más importante. Y dice la Biblia que el arca iba al centro y era algo sagrado, algo de respeto. Entonces, hermano, asegurémonos de tener la presencia de Dios siempre concentrada en nuestro pensamiento. Debe ser algo central. Somos cristocéntricos. Entonces, el Señor siempre debe estar en un lugar de honor. Es el lugar que le pertenece siempre, siempre, el lugar de honor. Porque el Señor, sus pensamientos son incomprensibles e inescrutables. Por ejemplo, vamos a leer 2 versículos y saber al respecto de esto. Job 9, versículo 10. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos pensado hacer cosas diferentes? Pero cuando tienes fe, te apegas a lo que Dios te dice, así sea algo irracional, algo ilógico, algo que no tiene sentido, algo que para otros van a decir, pero ¿qué estás haciendo? Es una burla para mí eso, Señor, se van a burlar de mí. Y si te pones a pensar las cosas que hicieron los hombres anteriores de los que vimos, ¿cuánto tiempo se burlaron de Noé? Por algo que estás haciendo, Noé. Eso jamás ha llovido. ¿Y eso, pues, para qué? Y en esa ocasión iban contra un pueblo con una muralla gigante. Dice el Job 9:10. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas, sin número. ¿Tú crees que el plan de Dios para tu vida es igual que el plan de Dios para Isaac? No. Él hace cosas maravillosas, incomprensibles, sin número.
Él tiene un plan perfecto para ti. No trates de imitar a otro. Y si estás tratando de imitar a otro, estás viendo lo que Dios está haciendo en otra persona, estás perdiéndote lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, busca lo que Dios tiene para ti. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ni te pongas a verle la forma ni nada, hermano. Dios es Dios. Es superior a nosotros en mucho. No trates de entenderlo. ¿Esto te quita algo de estrés, hermano? Si tú tienes fe en Dios, sacúdete tantito. Es que no tengo mañana para comer. ¿Sabes lo que dice Dios al respecto? Si tú no eres hijo de Dios, si tú no tienes fe en Dios, preocúpate. Pero a ver, díganme, ¿qué promesa tienes si tú eres un hijo de Dios y mañana no tienes para comer? Hoy sí, pero mañana no. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Nada os faltará, lo estamos viendo ahorita. ¿Qué más? Porque no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Dios se encarga de ti. No sé cómo. No tengo ni idea. Racionalmente no te puedo solucionar eso, hermano. Pero Dios ya lo tiene solucionado. ¿Sí lo cachas? Así es Dios. Así es Dios. Él es bueno con todos los que aman su nombre. ¿Amas el nombre del Señor? Si lo dices de boca, qué malo digo. Lo dices de boca, qué malo, porque entonces no lo vas a experimentar. Pero si de verdad eres un hombre de Dios, un hombre de fe, olvídate, tú no tienes que preocuparte por eso. ¿Por qué te tienes que preocupar tú? ¿Por qué te tienes que preocupar? Por tener fe en Dios, por agradar a Dios, porque buscar de Dios, por amar a Dios. Dice la palabra, dice severamente, si vosotros que sois malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará a los que le aman? Si no le amas, preocúpate, hermano. Si no le amas, preocúpate, pero hoy es un día de oportunidades para ti con Dios. Ámale con todo tu corazón. Y si no le amas con todo tu corazón, empieza amándole. Porque entonces vas a producir más amor también para con él. Ya no sé dónde vamos, hermanos, ¿ya ves? Luego Isaac me quiere que le corte a la hora. Ok, principio de espiritualidad. Ya vimos que los caminos de Dios son incomprensibles. Y a veces pensamos, ¿y entonces por qué a alguien sí le da y a mí no? Olvídate de eso, hermano. ¿Por qué no hace Dios conmigo lo mismo? Porque Dios tiene mejores planes para ti que lo que estás viendo enfrente. Pero siempre vemos el pasto de enfrente más verde que el de nosotros, ¿verdad? Y no vemos que nosotros tenemos pasto. Porque el del otro lado ni pasto tiene, hermano. Ah, pero el del hermano está bien bonito. Mira, él sí le crees, ¿qué le pone, hermano? Y te da la receta y le vas y le pones y ni así lo ves bonito. Ok, las armas de Dios no son las armas del hombre, ¿estás de acuerdo? Y otra vez, nuevamente, ¿quién iba a pensar que rodeando una muralla se iba a caer? Que gritando se iba a caer y que iban a conquistar todo ese pueblo. ¿Quién iba a pensar que Gedeón, después de llevar 32,000 hombres a la guerra, Dios le dice, quítame estos, quítame estos, quítame estos? ¿Cuántos quedaron después? 300, hermano. 300 hombres, después de llevar 32,000, le dice, 300 hombres, con estos vas a ganar. ¿Por qué con esos? Porque si lleva los 32,000, a lo mejor dicen, éramos más que los demás, y mira, los hicimos papa, polvo, pomada. Pero con 300 hombres,
Ganaron una guerra. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace todo. Y tú te preocupas por algunas cosas en lugar de preocuparte por la esencia. Ya supimos por qué nos debemos preocupar, ¿verdad? Ok, entonces, las armas de Dios no son las armas del hombre. Y son diferentes porque es una guerra espiritual, no es lo mismo. Segunda de Corintios 10:4, ¿qué dice? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de... ¿Qué era Jericó? Una fortaleza. Dios se encargó de eso. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y hoy nos enamoramos y usamos más armas terrenales, ¿no? ¿Cuántos saben que Dios no existe en un equipo de sonido? ¿Cuántos saben que Dios no existe en equipos eléctricos? En una iglesia alfombradita bonita. En un aire acondicionado para que estés bien cómodo. ¿Cuántos saben que Dios no existe en unas butacas bien acoginadas, amplias, con para las manos? Si aquí te duermes, hermano, en estas sillas que están duras. Imagínate. Entonces, hay gente en lugares donde vas a la sierra y no hay ni siquiera un foco eléctrico, pero Dios ahí está obrando, hermano. ¿Esto es malo, lo que tenemos? ¿Las butacas, el edificio? No, no es malo. Lo malo es cuando ponemos confianza en cosas terrenales que no son. La confianza debe estar en Dios. Las armas de Dios no son las armas del hombre. Por muy bonito que cante un cantante, ese es un arma para atraer gente, pero no es de Dios eso. O sea, no es malo, es bueno. Que alguien pueda cantar aquí bien bonito y que digas, ay, se oye como los ángeles, la hermana, el hermano. Qué bonito, por eso voy, porque me encanta adorar. Pues está bien, hermano, pero no es nuestro fin. Nuestro fin es Dios. La obra de Dios no es la obra del hombre. Josué 6:16, vamos a ver. La obra de Dios no es la obra del hombre, dice. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Qué dijo? ¿Por qué? Porque Jehová. ¿De quién era el reconocimiento? ¿Por qué? Porque Él es el que iba a hacer todo. Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. No les dijo otra cosa. Pudo haber dicho cualquier cosa, ¿eh? Jehová os ha entregado la ciudad. Piénsalo. Este es tiempo de un silencio. Medítalo. No es porque tú eres muy inteligente. No es porque tienes mucha fuerza. No es porque tienes mucha habilidad. No es porque X, Y o Z. No, es porque Dios lo hace a través de lo que Él quiere hacer. Y se logró por la fe. Se logró por la fe. Si no hubiera fe, esto no hubiera pasado. Si no hubiera fe, no hubieran caminado en silencio por algo irracional. Si no hubiera fe, no hubieran gritado el último día con ganas. Y vieron esos muros, yo creo que empezaba a temblar. Es más, hoy en día, el otro estaba, ya no me acordaba esto, hasta ahorita se me vino a la mente, es Dios, ¿verdad? Hay científicos que están estudiando cómo es posible que el gritar pudo haber derrumbado unas murallas. Y entonces lo que hacen es que a ciertas materias les aplican un sonido que a veces ni siquiera el oído lo puede escuchar y hacen vibrar la materia. Y empiezan a dar como explicaciones y lo que sea. En fin, en aquel entonces tendrían esa capacidad para desarrollar y ver si se podía. No. Como hoy en día hay cosas que se explican con ciencia que antes no se explicaban y que Dios hacía.
Y hay cosas que ni cosas que había hecho Dios son explicables. Todavía se plantean cosas de ¿por qué se secó el mar rojo? ¿Por qué pasaron caminando en seco? Algo pasó y empiezan a buscar explicaciones, ¿no? Ni se lo van a explicar, hermano. Porque Dios es Dios. Y si ellos obedecieron por fe, Dios hace lo que tiene que hacer. Se acabó, punto. No le busques. Dios te dice, necesito que tú hagas esto. Hazlo. Tú vive por fe. Es la mejor forma. Por eso, Hebreos 11:30, lo volvemos a leer. Por eso Hebreos 11:30 hace constar en este capítulo, porque Josué creyó. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Ya vimos la parte de Josué. Ahora vamos a ver la parte de Rahab. ¿Por qué Rahab está en este capítulo? ¿Por qué Rahab, siendo una mujer no del pueblo de Israel, era una amorrea, era una prostituta? ¿Por qué Rahab está en el libro de la fe? Si siempre habíamos visto hombres de Dios, hombres que sacó Dios de su pueblo, ¿por qué una mujer de estas características está en el capítulo de la fe? Muy bien. Entrando, y para no sacar toda la historia, ella escondió a 2 espías, escondió a 2 hombres que fueron a ver la tierra. Era una mujer que le mintió a su rey. Yo me imagino que mientras rodeaban la ciudad, ella estaba toda nerviosa también. Y me imagino que la fe de ella crecía también, porque este es el capítulo de la fe. Entonces, la fe de ella cambió, creció, tanto que expuso su vida, expuso muchas cosas para que los espías estuvieran en su casa. Y vemos el versículo 31 para ver de entrada lo que dice. Por la fe Rahab, la ramera, fíjate nada más, o sea, le ponen ahí su profesión y todo para que entendamos. Y a veces uno dice, pues lo lees, no dices nada, pero ahora la verdad estás diciendo, ¿cómo es posible que hasta su profesión le ponía? Pero qué bueno, ahorita lo vamos a ver, qué exaltada le da el Señor a esta mujer. Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y uno dice, pero ¿dónde fue? ¿Dónde hubo ese quiebre, ese cambio? ¿Dónde fue el punto donde comenzó todo esto? Ok, vamos a empezar a verlo. Vamos a ver la confesión de su fe, porque a lo mejor no lo hemos visto completamente de su historia y estaba Dios obrando antes. Vamos a ver Josué 2, 8 al 11. Josué 2, versículo 8 al 11. Antes que ellos se durmiesen, ¿de quién hablaba? De los 2 espías, ¿verdad? Ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, es decir, del pueblo de Israel. Ya estaban espantados, ya habían visto cómo Dios los había pasado en seco por el mar, ya habían visto cómo 2 pueblos anteriores habían sido aniquilados por ellos y le tocaba a Jericó. Tenían una pequeña esperanza de que sus muros iban a protegerlos, pero el pueblo estaba aterrado porque los veían acercarse. Veían que se venían en el camino, venían con todos juntos, y siempre en aquel entonces había como heraldos de vienen hacia acá, y corría y vienen hacia acá, y vienen hacia acá, y llegaba el rey y decía, vienen hacia acá. Y todo el pueblo estaba aterrado, y ella misma tenía miedo. Porque los hemos oído que Jehová hizo secar en las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos. ¿Ella qué era? Era amorreo. A los 2 reyes que saliste de Egipto, a los 2 reyes que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón,
ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué estaba diciendo? Hermano, cuando yo leí esto, otra vez, se queda diciendo, qué cosa de mujer. Qué cosa, pero ¿cómo sabía ella esto? Una mujer que antes de que se durmieran fue y le dice, señores, sé lo que está pasando. Ustedes están arrasando con todo y este pueblo ya no puede más. Yo misma estoy aquí y sé lo que ha pasado. ¿Cómo lo sabía? Ella no tenía amigos funcionarios en el gobierno, en las principales redes sociales arriba, ¿no? Pero pasaban por ahí muchos hombres. Y yo me imagino que platicaba con ellos. Y ellos decían, no, algo está pasando. Esos israelitas vienen con todo. Ya pasaron en seco. ¿Cómo? Y en la plática, sí, mira, dicen, imagínate esa charla. Yo siempre les digo, imagínense las cosas que leen. No, dicen que pasó y en cuanto pasó el pueblo de Israel, el último, de repente el ejército judío fue ahogado. El ejército egipcio. Imagínate las charlas que tenía con mucha gente ahí. Y ya después de tiempo llegaron otros hombres. No, hombre, los israelitas acaban de tomar, uno de los pueblos ahí de los reyes de los amorreos. Ya pasaron por ahí, también lo arrasaron. Y dicen que vienen para acá. Dios preparando a esta mujer. Y qué casualidad que 2 espías llegan a su casa. Y ella se entera que son ellos. ¿Y qué les dice al final? Porque Jehová vuestro Dios, su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Estaba diciéndole, estoy seguro de que tu Dios es el único Dios que es poderoso. Estoy segura de que ese Dios es un Dios real. Imagínate todo lo que venía a su mente. Ese Dios es el único Dios que existe. Es el Dios del cielo, es el Dios de la tierra. Estaba haciendo una confesión de su fe. ¿Lo habías visto? Está padre, ¿no? Ahora, vemos el pacto de su fe. El pacto de su fe. Vamos a ver el siguiente versículo, versículo 12. Yo me imagino que ella tenía muchas preguntas, pero no era el momento. ¿Pero qué tenía también? Mucho temor. Y por su temor, también la llevó a su fe. Dice, os ruego, pues, ahora, que me juréis por Jehová, es decir, por ese Dios que yo sé que existe, que es el único Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, el que les ha hecho cruzar por su Dios, que es lo máximo por lo que podemos jurar. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura. Dicen que la valentía, te voy a poner alguna descripción, es hacer lo que se tiene miedo de hacer. La valentía es lo que se tiene miedo de hacer, porque no puede haber valentía a menos que se tenga miedo. ¿Sí es cierto o no es cierto? Si no tienes miedo para hacer algo, pues no se requiere valentía. Si estás acostumbrado a hacer algo, pues no se requiere valentía. ¿Sí o no? Si estás en una plataforma de 10 metros y ves la alberca abajo, tienes miedo a lanzarte. Y se requiere valor o valentía para hacer lo que te da miedo. ¿Sí o no? Rahab tenía miedo. Tenía la valentía también, porque arriesgó de acuerdo a su temor todo, su familia, su casa, su propia persona. Negó muchas cosas, le mintió al rey, pero ella sabía que su temor le llevaba a una fe. Y fue valiente. Fue valiente. Acuérdate esta valentía, hermano, porque si tú no has hecho una decisión por Cristo es por muchas cosas. ¿Por qué? Por muchos temores. Guárdalo para el final, lo vamos a ver.
Pero quiero adelantarme, porque muchas personas no siguen al Señor por temor, ¿sí o no? Por muchos temores, a la familia, a los amigos, al que dirán, por muchos temores no siguen al Señor Jesucristo. ¿Qué se requiere? Valentía para vencer esos temores. El día que eres valiente y que tienes el suficiente valor, vences esos temores y entonces empiezas a disfrutar tantas cosas. Cuando te lanzas por primera vez de esa plataforma que te da miedo y tienes el valor y lo disfrutas, ¿qué haces? Te regresas. Se acabó el temor en esa área. ¿Sí o no? Cuando tú pierdes el temor por seguir al Cristo, cuando tú haces cosas por el Señor y pierdes ese temor, te vuelves en un valiente. ¿No dice que el reino de los cielos sufre violencia? ¿Quiénes lo arrebatan? Tú y yo somos valientes, hermano. Somos violentos. Hay violencia en todos lados. O eres de los que se espanta y a escondidas haces cosas como Nicodemo, que de noche, por temor, y que después él supo lo que tenía, y de verdad, cuando tú eres valiente, disfrutas las cosas después de tus temores. Lo dejamos para el final. Ok, el pacto de su fe, ya lo vimos, fue en Josué 2:12, y ellos le dijeron, te protegeremos, pon una señal en tu ventana, pon un cordón de grana, le dijeron, ¿no? Y es lo mismo, hermano, que vamos a ver Éxodo 12, Éxodo 12:13. Fíjate lo que pasó, ese cordón de grana era lo mismo que pasó en Éxodo capítulo 12, versículo 13, cuando dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Te acuerdas de esa historia? Había sangre en las paredes, en la puerta, y cuando venía el espíritu de muerte, veía la sangre y brincaba a esa casa y seguía. Lo mismo pasó con Rahab. Ella tuvo una conversión de fe, hubo un pacto de fe y también fue protegida por ese cordón rojo de grana que tenía en su puerta, que significaba el ejemplo de la sangre. No iba a morir, no iba a morir. Estaba libre. ¿Cómo fue su culminación de fe? Vamos a ver Josué 6, 16 y 17. Culminación de su fe es, y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que estén en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Aquí se me viene ahorita un versículo, no sé si aplique o no, pero ¿qué dice la Biblia acerca de Hechos 16, 30 y 31? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Se me viene a la mente porque ¿quién hizo la acción ahí? Rahab. Pero ¿quién estaba con ella? Su familia. Fueron salvos. Dice, vivirá solamente Rahab la ramera con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Vamos al 22 y 23 para no leerlo todo. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. 23. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Qué abusiva, ¿no? Pues no. ¿A quiénes amas, hermano? ¿A quiénes amas? ¿No los ayudarías? ¿A quiénes amas?
Si tú ya tomaste una decisión de valentía, ¿a quiénes amas? Sácalos. Sácalos. 25. ¿Y quién mandó? Los dos espías, porque lo conocían, ¿no? Sabían quiénes eran. Mas Josué salvó la vida de a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Es decir, su descendencia sigue y sigue y sigue, ¿no? Por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. No importa quién seas tú, no importa lo que seas, qué bajo hayas caído, porque aquí menciona su nombre para que no haya problema. No sé si había otra Rahab, pero la identifican bien y saben quién es. No importa quién eres, quién seas tú, qué tan bajo hayas caído, qué tan sucio te sientas, hay esperanza para ti. Hay esperanza, hermano. Ahora te das cuenta por qué está en el capítulo de la fe. Porque por medio de su fe encontramos una historia maravillosa. Por lo que escuchó, por lo que implantó fe en su corazón de todo lo que escuchó, por lo que oyó de Dios hacer en el pueblo de Israel, por las maravillas que Dios hacía con el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel, con el pueblo de Israel, todo lo que hacía, se convirtió en una fiel creyente. Y esa fe creyó y puso el cordón que le salvó la vida. ¿No? Cuando uno está protegido por la sangre del Señor, el ángel de la muerte pasa por sobre la casa y por sobre la vida de tu vida y de tu familia, hermano. Dios te protege. Pero eso requiere valentía. La fe requiere valentía. Si sigues en temor, además hay un versículo que dice que cuando tú amas, cuando tú estás ya en el Señor Jesucristo, ya te amó. ¿Y qué tienes entonces tú? Amor. Y dice que el amor echa fuera el temor, ¿no? En el amor no hay temor, porque te conviertes en un valiente. Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Porque el temor trae en sí castigo, ¿sí o no? Cuando tú temes y no haces nada, el temor también trae castigo. Pero cuando tú eres valiente, ese temor se disipa y entonces vences el temor por el amor que hay de Dios en ti. Ya no te lo repito, si no lo escuchaste, entonces te va a tocar escuchar toda la predicación hasta que encuentres esa parte. Ok, entonces, pero la historia no termina ahí. Dice la Biblia que Rahab fue acogida por la familia de Israel, ¿no? Todo Israel la adoptó y se casó. Dice que todavía hasta el día de hoy vive, o sea, es decir, no ella, pero sus familiares y demás viven. ¿Quieres verlo? Mateo 1, del 5 al 6. Y eso te va a dar más luz de por qué está ahí en ese lugar. Salmón engendró de Rahab. Entonces, ¿qué era Salmón de Rahab? Su esposo. ¿Sí? Otra vez. Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Se acuerdan quién era Boz? Ah, ok, entonces, y si no, lean por ahí Ruth. Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí, versículo 6. Isaí engendró al rey David, ya saben para dónde vamos. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Ves la genealogía cómo va? Entonces, al final vemos esa genealogía, y en esa genealogía viene, si te fijas, ¿de dónde viene el Señor Jesús? Es hijo del rey David. O sea, viene su genealogía en la genealogía y viene Jesús. Entonces, ¿qué cosas? Una mujer de fe
que era ramera, viene al pueblo de Israel, se casa con Salmón y de ahí viene toda su descendencia hasta llegar a nosotros, hermano. Porque ¿quién de nosotros no conoce al Señor Jesús? ¿Y quién no le entregó su vida al Señor Jesús de nosotros? ¿Te das una idea de todo lo que, por qué está en el salón de la fama de la fe? Una ramera. Vamos a... Su reputación de Rahab sigue hasta el día de hoy. Fíjate lo que dice Mateo 21, 31 y 32. Todavía no termina. ¿Te das cuenta, hermano, de la importancia de esta mujer? Y a veces pensamos que mi vida no vale nada. Y a veces a ellas las tenemos un concepto peor de lo que puede ser. Y la verdad, hermano, que Dios no hace acepción de personas. Todo el que tiene fe en Dios puede ser usado por Él. Tú tienes una porción de fe en tu vida que fue puesta por el Señor el día que tú le dijiste, Señor, abro mi corazón para ti. Mateo 21, 31, 32, y con eso terminamos porque Isaac me quitó unos minutos. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Lo más bajo del mundo escogió Dios para avergonzar a lo más alto. Lo más insensato escoge Dios para avergonzar a lo más sabio. Si tú te crees mucho, es tu problema. Pero si tú te humillas y le dices, Señor, no soy nada, quiero que tú me ayudes. Dios dice, eso, mijo. Eso, mija, me gusta eso. Te voy a usar. Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si no cachaste nada de lo que hablamos en este momento, toda esta mañana, no importa. Pero lo que sí importa es que tú veas tu situación y que veas cuán bajo has caído. Que no hay un límite hacia abajo, pero sí no hay un límite de cuán alto puedes llegar. Y estoy hablando de lo que acabamos de aprender. La fe te lleva a lugares donde ni siquiera Rahab pensó. Ella murió, pero nunca se imaginó lo que iba a venir en toda su descendencia. Dios te perdona. Dios puede levantarte. Dios puede honrarte como lo hizo con esta mujer. Cuando creemos a Dios, Dios nos honra debido a nuestra fe. ¿Tienes fe? Desarrolla tu fe. Hay un versículo que dice que Él puede ayudarnos en nuestra incredulidad. Ayúdanos en mi incredulidad, decía un versículo, alguien, ¿no? Ayuda a mi incredulidad porque, Señor, me voy, salgo de este lugar después de que me anima algo y me voy y se me escurre de las manos. Quiero seguir igual, Señor, pero no puedo. Ayuda a mi incredulidad. Dame más fe. No es malo pedirlo. Al contrario. Esta mujer escuchó, esta mujer vio, esta mujer tomó la decisión, esa mujer está puesta en el libro de la fe. Tú hoy has escuchado, has visto muchas cosas, necesitas tomar una decisión. ¿Quieres tomar la decisión hoy en día? Probablemente estás aquí, pero no has tomado nunca una decisión. Y si tú nos estás viendo por internet, probablemente has escuchado de Dios,
pero nunca has tomado una decisión. Hoy Dios te dice, ya, tómala. Disfruta la aventura conmigo. Disfruta la aventura de la fe. Si tú eres esa persona, solamente dile, Señor, Señor, yo quiero. Y levanta tu mano en donde estás y dile, te invito a venir a mi corazón, Señor. Por favor, ven, ya quiero cambiar, quiero ser valiente. Quiero hacer a un lado mis temores. Ya no quiero vivir atemorizado, porque estoy atemorizado de un lado y estoy atemorizado de otro, porque ni puedo vivir allá, ni puedo venir acá a gusto para alabarte, porque tengo miedo. Pero quiero, Señor. Toma el paso de fe con esa valentía y dile al Señor, quiero ser valiente, ven a mi vida. Si esa es tu oración, levanta tu mano ahí donde está y queremos orar por ti. Ya no tenemos tiempo. Que Dios te bendiga, baja tu mano. Amén. Porque ya hay fiesta en el cielo por una persona que se arrepiente. Amén. Amén. Y aquí nos gozamos también. Solamente esa persona. Ok. Vamos a cerrar nuestros ojos y despedirnos. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y porque aprendemos muchas cosas de ti. Porque eres fiel y nos hablas de la fe. Gracias porque aprendimos, Señor, que la fe es buena, que es una aventura y que si nos ponemos en tus manos podemos encontrar tantas cosas que ni siquiera nos explicamos. Gracias por este mensaje, por tu palabra para todos nosotros. Pero muchas más gracias, Señor, por esta persona que levantó su mano, porque es valor lo que se requiere. Tú dices que si confesamos con nuestra boca, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y creemos en eso, Señor. Te amamos, te damos gracias por esta persona. Bendícela, ayuda a su incredulidad, dale más fe, que pueda vivir, Señor, contigo por fe también, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Ahora y siempre todos decimos amén, amén. Dios te bendiga, hermano. Dáselo fuerte al Señor, ponte de pie ahí en tu lugar y dile, Señor, gracias.